Bueno, hola, hola, buen domingo a toda la gente, los saludos desde México, siendo las 08:08 de la mañana del 3 de noviembre del 2019 para opinar, dar esa entrega como opinión, como militar, sobre la nota tendenciosa de la semana de los medios de comunicación mercenarios, medios de comunicación amarillistas, tanto tradicionales como independientes en México, sobre la advertencia del presidente López Obrador de un golpe de Estado en México. Y bueno, quise hacer de esta manera de directo porque estaba yo grabando, pero bueno, como es una nota corta, me gustaría interactuar con la gente que se va levantando, la gente que está enterada de las noticias, que busca ese tipo de noticias en internet y bueno, hacer esa interacción y saludo así de buen gusto a los primeros que se van conectando como Rosen Cross. Saludos Rosen, gracias por levantarte temprano a escuchar esta opinión. Dice que has oído este comentario por las redes. Sí, y voy a explicar de manera sencilla y vamos a comenzar para no tardarnos mucho este asunto. Eh, Vamos a comenzar con algunos antecedentes primeramente y vamos a dejar establecido por qué, por qué la nota. Yo creo que es lo que debemos de poner siempre en contexto esto y con la ayuda de los que se vayan conectando con esa interacción, eso es lo que a mí me gusta de hacer los pequeños directos porque la misma gente proporciona antecedentes históricos, datos legales, argumentos legales para poder explicar ese tipo de noticias. Y bueno, vamos a poner en uno de los primeros contextos por qué circulan este tipo de notas. Es algo que la gente ya se está dando cuenta y que está dejando de caer en este juego mediático de los medios de comunicación, prensa escrita, radio, televisión de paga y abierta. Todo lo hacen por el dinero. Y lo único que les interesa a ellos es vender, como Don Cangrejo, el de Bob Esponja, vender, vender, vender noticias, así sean amarillistas, sean noticias tendenciosas, lo que les interesa a ellos es vender. Pueden buscar ustedes en internet los que son los medios de comunicación, a quién sirven, y muchos de ellos son empresarios coludidos con políticos que les ayudan en sus campañas, son mercenarios, así actúa un mercenario. Los medios de comunicación son como aquellos en la guerra que trabajan o le llevan las armas a quien mejor pague. Eso es lo que debemos de poner en contexto y no dejar de lado, porque entendiendo eso, entendemos todas las notas tendenciosas. Y bueno, pasando de ahí, vamos a ver algunos pequeños antecedentes históricos en México y por qué no mencionar a lo mejor los de otros países. En México se previó un intento de golpe de Estado en 1871, en donde México estaba pasando por unas leyes de reforma, o bueno, una transformación en cuestión de reformas políticas al mando del presidente Benito Juárez. Y bueno, en esos tiempos sí hubo algunos intentos de golpe de Estado. ¿Pero por qué? Porque el marco jurídico no estaba todavía blindado como para que el ejército se levantara contra el gobierno. Recordemos que hay algunos países donde sus gobiernos son como fuerzas armadas, bueno, sus fuerzas armadas son como independientes. Aquí en México no, aquí en México sirven al presidente después de las leyes de reforma, después de toda la transformación de México hasta nuestra actualidad, han servido y funcionan bajo las órdenes del presidente de la República. Y es algo tan sencillo de hacer. Eh, Aquí lo vamos a hacer en vivo, vamos a ver cómo, sin ni siquiera nada de conocimientos, podemos nosotros verificar esta información de los medios y dejar de consumir
ese producto nocivo que son las noticias de morbo, las noticias de temor, las noticias de odio, que es lo que venden estos medios de comunicación. Y bueno, saludo igual aquí a nuevos que se están conectando. Amar Eser, buen día. Buen día para ti también. Marcos Flat, saludos de Pilar, Buenos Aires, Argentina. Gracias. Y bueno, gracias por levantarse temprano. Todavía es tempranito para algunos. Eh, Vamos a ver aquí en vivo cómo verificar esta cuestión, estas notas tendenciosas. Primeramente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues podemos investigar antecedentes googleando, podemos irnos a bibliotecas y les voy a mostrar una nota tendenciosa de un medio de comunicación que se llama Milenio. Milenio es un periódico, bueno, un medio de comunicación, como ya todos saben, aquí en México es amarillista, es mercenario y lo encabeza uno de sus principales personajes que supuestamente son periodistas, que ya se sabe que muchos no son periodistas, son cualquier cosa menos periodistas. Aquí él hace una nota en el 2017, fíjense, en el 2017 ya estaban vendiendo ese tipo de notas. AMLO promueve un golpe de Estado, ¿sí? Bueno, este es un medio que se ha caracterizado por golpear a López Obrador y servir a lo que es a los gobiernos neoliberales que han existido en México, que es el PRI y el PAN, y bueno, posiblemente también hasta el PRD. Y aquí yo como militar leyendo toda esta nota, leo una serie de mentiras, de falacias, de incongruencias, que aseguro que este periodista ni siquiera pasó por un servicio militar nacional en México. O sea, el servicio militar en México, voy a poner aquí algunas imágenes, servicio militar, es el que todos conocen, es el servicio voluntario. Bueno, no es el voluntario, ese es el obligatorio. El voluntario es ser soldado, es el servicio, y que muchos confunden con un empleo. Y no, el servicio voluntario es ser soldado, ¿sí? Es servir al ejército voluntariamente por los años que marca la ley. Bueno, precisamente aquí escribí mal. Bueno, aquí es el Servicio Militar Nacional, México. Y son estos elementos que aparecen siempre de gorra roja en México. Les aseguro que esos periodistas ni siquiera pasaron por ahí. Ese es el servicio militar. Entonces, estos periodistas, sin más ni más, hacen ese tipo de notas. Y al último dice, es el objetivo de fondo, con la ayuda de militares desertores, Obrador pretende arrebatar el poder que no le den las urnas en 2018. ¿Se prestará al golpe de Estado marinos y militares? De verdad que es de risa. Yo como militar leo esto y es de risa. De verdad yo no sé cómo nos atrevemos a consumir esta basura de estos periódicos, estos medios de comunicación tendenciosos. Yo no sé cómo existen, pues, para supuestamente informar a la ciudadanía. Hoy se sabe ya, la gente está despertando hacia las noticias de todas las mentiras que dan sobre cambios climáticos, sobre posibles guerras, sobre posibles desestabilizaciones en países, etcétera. Actualmente con los problemas de Chile, Ecuador, en Bolivia, vimos cómo la prensa cayó, cómo la prensa manipuló y dio noticias incongruentes hacia el planeta. Tuvieron que haber youtubers independientes con canales como Despierta Conciencia, donde tuvo que hacer conexiones vía internet con personas que viven allá y que nos platicaron la situación que ellos estaban viviendo. Eh, ¿Por qué? Porque si yo prendía la televisión en México, aquí llegaban otro tipo de información. Se desconocían los verdaderos eh, métodos o principales objetivos de lo que pasaba con los gobiernos de esos países. Y bueno, aquí voy a, voy a seguir, bueno, déjenme saludar. ¿Quién más está conectando por aquí?
¿Qué tan fiable es la página RT? Pues no, yo creo que no hay páginas fiables. Yo creo que todos están inclinados hacia un lado, hacia otro. La verdad no hay páginas confiables, podríamos decirlo, Marcos. Únicamente lo que podemos hacer es analizar, comparar. Es un trabajo, de verdad es un trabajo muy extenuoso porque hay que ver varias fuentes. Entonces, yo creo que una de las cosas principales es ver la realidad y conocer nuestras leyes. Es lo que vamos a hacer aquí, lo que les voy a demostrar, porque es una serie de mentiras todo esto. Y bueno, vamos a irnos a otro medio de comunicación en México que se llama Proceso. También este es como RT, supuestamente, ¿sí? Es el RT mexicano, donde supuestamente saca actos de corrupción, tanto de militares, tanto de políticos. Supuestamente es independiente, pero la verdad no. La verdad es un mercenario también. Y bueno, aquí también llaman ellos golpe de estado silencioso. Es de un periodista o bueno, un escritor, John Ackerman, en diciembre del 2016. Es lo que les estoy diciendo yo. Esas notas tendenciosas amarillistas las manejan desde años pasados. ¿Por qué digo amarillistas en México? A la gente que nos está escuchando de otros países. En un momento les voy a demostrar por qué. Porque no hay en la actualidad condiciones en México para un golpe de Estado. Ya está blindado eso, ya no es permitido, ya no se puede hacer. Quizás en otros países sí, aquí no. Aquí los que reinan y los que gobiernan son los políticos, son los civiles. El ejército solamente es un brazo armado para los políticos. Somos unos títeres, porque yo me considero también un títere dentro de este circo político. Y bueno, aquí también dicen un montón de falacias, un montón de incongruencias, que les digo nuevamente que se ve que nunca pasaron por un servicio militar, ni siquiera para conocer las básicas leyes de lo que es el ejército mexicano. Y bueno, vámonos a lo que es. Bueno, antes de eso, vamos aquí a googlear en YouTube golpe de estado, solamente para que veamos la cantidad de noticias que hay, eh, tanto de medios independientes. Aquí, importante mensaje de AMLO, advierte golpe de Estado, noticia de última hora. Bueno, todos están hablando del supuesto Twitter que lanzó López Obrador, de un supuesto golpe de Estado. Y ya desde antes, desde hace 2 años, como ven en esta nota, ya se manejaban golpes de Estado y golpes de Estado de todos los medios tradicionales, prensa independiente, de otros países. Bueno, de otros países sí es posible. Pero bueno, solamente es para ilustrar cómo podemos comenzar a buscar la información, que es tan sencillo. Y nos vamos a lo que es eh, la Constitución Política de México. No me voy a tardar mucho, espero con esto terminar, solamente para ejemplificar cómo podemos buscar. Y en el artículo 89, ya que nos aparece la Constitución Política, bueno, buscamos el artículo 89. Eso sí lo voy a hacer rapidito. Es el 89, lo tengo bien grabado porque es en el que nos basamos los militares para nuestra actuación, nuestra actuación dentro del ámbito sociedad. Y bueno, aquí está. Artículo 89, fracción 2. Nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y nombrar la aprobación del Senado. Y aquí viene algo importante, nombrar con aprobación del Senado los coroneles, demás oficiales superiores del ejército. Aquí vienen todas las facultades del presidente de la República. ¿Sí?
Entonces es importante conocer primero esto, la ley. Es algo de lo que se venía ignorando en la gente, o sea que a pesar de que está la ley aquí a la mano, no la consultamos. Anteriormente se venía manejando lo que era la corrupción, la lucha anticorrupción en los gobiernos del neoliberal del PRI, del PAN, y había instituciones, había presupuesto contra la corrupción, pero no había un delito de corrupción, o sea, no estaba legalizado el delito de corrupción en el código de, de procedimientos penales o en el código penal de México. Entonces, ¿cómo te iban a enjuiciar por un delito de corrupción? Únicamente era una simulación. Y bueno, aquí en este artículo establece, ¿sí?, que el presidente está al mando del ejército. Entonces, es algo que aquí ya te está diciendo que no está preservar la seguridad nacional y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, o sea, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la Seguridad Interior. Este es el artículo, ¿sí?, por el cual no puede haber un golpe de Estado. Aquí está. Dispone del ejército, el presidente. Él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Ahora, nos vamos a otro manual que se llama Código de Justicia Militar, Sedena, y desde su propia página de la Sedena, aquí está, sedena.gov, nos aparece lo que es el Código de Justicia. Este es un manual dentro del fuero militar. Eso sí lo tiene el ejército, tiene un fuero militar, tiene sus propias leyes y tiene su propia prisión militar. Y dentro de esta ley, pues viene lo que es traición a la patria, varios delitos, desobediencia. Y en el momento que un militar quiera, o por lo menos haga una declaración estando en funciones, eh, se encuadra dentro de este Código de Justicia, dentro de estas leyes, y comete el delito de desobediencia al presidente y diferentes delitos. En el momento que hace una declaración que esté en contra del presidente de la República, porque él es el comandante supremo, a pesar de que no es militar el presidente, él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas mexicanas. Y por esa sencilla razón, un militar puede ir a la cárcel. Así de sencillo. Ya se dieron cuenta que en menos de 20 minutos ya despejamos esas notas amarillistas, esas notas mercenarias, vendedoras de dinero, buscadoras solamente de promover el morbo, el odio. Y esa es la noticia de hoy, que es mentira, que lo que se está vendiendo en los medios de comunicación en México, y para que la gente que nos escucha y nos ve y conoce de México en otras partes del planeta, eh, así es el procedimiento para descartar una noticia amarillista y tendenciosa. Bueno, un saludo igual a Bruno, que se viene conectando. No esperaba más espectadores. Lo quería hacer como un tipo video, pero bueno, quise hacerlo ya en directo porque se hace más interacción. Y me gustaría que, aprovechando que hay espectadores, me iniciaran alguna pregunta sobre lo que está pasando en México, y con todo gusto se las contesto sobre esta cuestión del golpe de Estado, que yo sé que en otros países sí se puede llevar a cabo. No, desconozco, esa es la principal causa, desconocer las leyes. Desconozco las leyes de otros países. Es muy difícil conocer todas las leyes, todas las estructuras de gobierno, de Estado de otros países, pero por lo menos en México no existen las condiciones de un golpe de Estado. Si un militar hace una declaración
al público, no es porque, primeramente hay que ver si es un militar retirado o es un militar en funciones o con licencia, ¿sí? Porque de ahí depende de la importancia de su declaración. Si es un militar retirado como yo, tiene más libertad de expresar su opinión porque ya no estamos en funciones. Aún así, tenemos limitaciones. Aún así, el propio gobierno, los propios políticos, utilizando el fuero militar, pueden encauzarnos, ¿sí?, a un juicio, buscándonos un motivo, buscándonos un delito por el cual ser castigado por la osadía de dar una opinión como la que estoy dando yo en este momento, de cualquier tema político, de cualquier tema militar, y de esa manera poder callarnos, porque es lo que buscan los gobiernos, callarnos. En el momento que yo estoy haciendo esta opinión, esta declaración, yo les puedo tumbar el negocio o les estoy tumbando el negocio a medios de comunicación, a políticos, a militares, a organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque estoy desmintiendo que no puede haber en México un golpe de Estado. Por ley no puede haber. Eso es lo que ignoran muchas personas. Entonces, eh, fin del cuento, ya lo comprobé, ya lo analizamos buscando la información en las leyes de México, en las leyes militares también lo establece. Y dice aquí mi amiga Rosen, ¿qué dice la Constitución sobre la violación de la Constitución? Bueno, Rosen, es bien sencillo. El que viole la Constitución en México, pues se ajusta a las leyes, ¿no?, de México. Se les abre un juicio y si resulta culpable, pues hay diversas sanciones, ¿no? Tanto puede ser prisión como puede ser destituciones, hay diferentes. Pero para los militares, normalmente primero es prisión y ya después vienen las destituciones, o sea, les destituyen del cargo, de los grados, o sea, en lugar de ser coronel, le- si el delito amerita quitarle el grado de coronel, por cierto delito que haya cometido, lo destituyen y ya deja de ser coronel. En internet hay muchos casos, yo he visto de casos de generales de, que han sido destituidos y que hoy en día son civiles, o sea, después de haber sido grandes generales en el ejército, con tantos cursos, con un nivel de vida, un nivel de estatus social, un status quo de personalidades, pues ahora son gente común y corriente. Hay un caso de un general que trabaja en un yonque de autos, o sea, en un negocio de autopartes en Tamaulipas. Imagínense ese negocio de autopartes, así todo polvoriento, ahí alejado de la ciudad, ahí es donde está el general, hoy se dedica a eso. Entonces, así de sencillo, gente, no puede haber un golpe de Estado en México porque la Constitución y las leyes mexicanas no las permiten. En el momento en que un general, un militar, dentro de sus funciones, dentro del ejército, en servicio activo, dé una opinión o no obedezca una orden del presidente de la República, es considerado un delito. ¿Por qué? Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador es el comandante de las Fuerzas Armadas, de Marina y de Tierra y de Aire. Él es el comandante supremo, incluso de la policía. Entonces, al momento de no obedecer una orden, se le levanta un juicio a este militar y es enviado a prisión. En ningún país, dice Rosen, existe esa posibilidad constitucionalmente hablando. Ok, bueno, a diferencia de otros países, aquí en México es muy estricta esa cuestión, Rosen, de los militares. Aquí sí está bien establecido que en el momento en que un militar haga una declaración que intente ver como una desobediencia a las órdenes del presidente, se le levanta un juicio. O sea, aquí sí se tiene que hacer.
sí se hace. Ese es el primer, podríamos decir, el primer freno de cualquier militar que esté intentando. Aquí el ejército está atado de manos totalmente. Si se reúnen varios militares para comentar sobre la política de López Obrador, se le llama asonada, ¿sí? Es cuando se reúnen más de 3 militares para murmurar o para hablar temas en contra del gobierno, en contra de un militar, se le llama asonada. Eh, ya les pasé aquí, está el Código de Justicia, incluso yo no me sé todo al pie de la letra, pero aquí se puede consultar. Es muy sencillo ver los manuales, ver la Constitución, y eso es lo que yo invito a la gente de México, a la gente de otros países, en sus propios países, que antes de consumir los títulos amarillistas de los medios de comunicación, pues nos vayamos a lo que está legalmente constituido. Y por lo menos yo les doy la confianza, la seguridad de que en México no es posible un golpe de Estado y que dejen de consumir ese contenido amarillista de los medios de comunicación como Milenio, TV Azteca, Televisa, La Jornada, El Universal, Excelsior, bueno, casi la mayoría. La verdad no hay un medio de comunicación confiable en México como lo que ahora son los canales independientes, gente común, gente de casa como yo, que está transmitiendo desde una computadora con el poco internet que tengo y con los argumentos válidos, con la ley, es lo que estoy haciendo y con mi experiencia como militar. ¿Por qué? Porque dentro de la sociedad mexicana existen militares, existen abogados, arquitectos, doctores, y que cada uno de ellos puede hablar de lo que les compete en lo que yo le llamo los 5 campos del poder. No es necesario ser un periodista. El periodista, ¿qué va a saber del abogado? ¿Qué va a saber del militar? El periodista lo único que hace es transmitir lo que dicen los personajes o investigan, así como les estoy presentando yo 2 artículos de 2 supuestos periodistas amarillistas que la verdad dicen un montón de falacias, dicen un montón de mentiras y que yo a simple vista veo que ni siquiera su servicio militar hacen. ¿Por qué digo esto? Porque aquel que por lo menos pasó por un servicio militar conoce lo básico de leyes. ¿Por qué? Porque yo pasé por un servicio militar. Entonces, en el servicio militar te enseñan lo básico de las leyes militares, ¿sí? Te enseñan lo que es el Código de Justicia, la Constitución Política Mexicana, y eso es lo que conoces en el servicio militar. Conoces de armas, como lo están viendo aquí, disparan con diferentes armas, aprenden a marchar. Para eso es el servicio militar. Entonces, estos periodistas se ve que ni siquiera se presentaron a su servicio militar. O sea, si lo hubieran hecho, por lo menos como periodistas, le hubieran dicho a sus jefes, ¿sabe qué? Esta noticia es tendenciosa, no se puede lanzar. ¿Por qué? Porque en México yo hice mi servicio militar y pues me enseñaron que hay unas leyes. El presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y por ese motivo no puede haber un golpe de Estado. Así de sencillo. Entonces, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque como él es empleado, sí, pues tiene que obedecer la línea de sus jefes. A ver, Rosen, me explico. Si un gobierno viola la Constitución, son los militares las garantes de restituirla. ¿Es así en México? No, Rosen, no, lamentablemente no. El ejército no tiene por qué meterse ya en la actualidad. Por eso aquí existen 3 poderes. El poder legislativo, que son los senadores, los diputados, el poder ejecutivo, que es el presidente, y el poder judicial, que son la Suprema Corte de Justicia, son los abogados que determinan las leyes. En todo caso, serían ellos, el poder judicial y el poder legislativo, pero en ningún momento permitirían
que un militar, o a menos que así haya sido avalado por esos poderes, un militar podría tomar el poder. Pero no, la verdad no, sabemos muy bien que el poder político es tan ambicioso que ni siquiera se lo permitirían a un militar. El militar en México, literalmente, somos unos títeres de los políticos, entre comillas, digo yo para lo que es la tropa, porque los generales están muy politizados, los generales están a conveniencia de los políticos, se acomodan compadres, se acomodan parientes generales de políticos, es una mafia como en todos los países. Y bueno, desafortunadamente y lamentablemente no. Aquí, si un gobierno viola la Constitución, pues es que existen esos poderes para que ellos restablezcan eh, el Estado de Derecho en México. Y eso es lo que se está haciendo. Hoy en día, los poderes legislativo y el poder judicial, ellos son los que están involucrados en esas cuestiones de gobierno. Pero el militar no. El militar aquí desafortunadamente no tiene vela en el entierro, como decimos en México. Entonces, la ciudadanía puede estar tranquila sobre un golpe de Estado, porque esto es como una película que acabo de ver yo ayer y se las voy a recomendar antes de terminar este directo, que se llama La Hora del Cambio. Es una película italiana, sí, que muestra lo que está pasando en México hoy en día, cuando entra un presidente con intenciones de un cambio, precisamente, un presidente honesto. Sí, se la recomiendo yo. No digo que López Obrador sea honesto, viene con, viene con bandera de honesto, pero se la recomiendo para que la vean, la analicen y es lo que está pasando, es lo que está pasando en la actualidad. Y bueno, con eso yo voy terminando. Únicamente quise dar mi experiencia como militar, mi opinión y con las leyes en la mano para decir que no hagan caso a este tipo de noticias. O no es que no hagan caso, háganle caso, pero investiguen. No, más que nada, no consuman ese tipo no seguir consumiendo ese tipo de noticias amarillistas de los medios de comunicación, que lo único que están haciendo en todo el planeta es desinformar y hacer dinero con mentiras, hacer dinero con el temor, con el odio, con el morbo de la gente. Bueno, me despido, gente. Les agradezco su acompañamiento esta mañana de domingo. Y bueno, les agradezco a ti, Rosen. Próximamente vamos a tener ahí una presentación personal en mi canal. Te voy a invitar para hablar sobre este tema. Yo sé que tú conoces mucho de estos temas y bueno, estás invitada. Vamos a ponernos de acuerdo bien. He tenido algunas cosas que hacer, pero nos vamos a abrir un espacio. Te agradezco mucho a los espectadores que estuvieron esta mañana y a la gente que nos va a escuchar en diferido y que va a llegar a este canal buscando ese tipo de temas, que este canal pues habla de todos los temas. Precisamente es un canal con invitación al despertar de conciencia. Y el despertar de conciencia es esto, ¿no? ¿Cómo voy a despertar de ese tipo de noticias? Bueno, viendo la información, investigando. Esa es la única forma. Las noticias están ahí, la información está ahí, es cuestión de investigar los antecedentes históricos, investigar lo que son nuestras leyes, lo que se puede y no se puede hacer. Bueno, me despido, gente, les mando un abrazo y nos vemos en el próximo programa.